Buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Rincón, estudiante de licenciatura en Teología de la Universidad Adventista de Colombia. En esta tarde he querido compartir con ustedes una investigación que he realizado sobre libertad humana y libre albedrío. Pero, ¿qué es libertad humana y libre albedrío para los adventistas del séptimo día? Veamos. Bueno, libertad humana es la capacidad que tiene todo ser humano de elegir lo que le conviene y lo que no le conviene en esta vida, de hacer lo que quiere y lo que no quiere. Y libre albedrío es la capacidad que Dios nos da para elegir entre el buen camino y el mal camino, saber si lo que escoges está bien o lo que está mal sin necesidad de que te obliguen o que supriman tu libertad. Libertad humana es la capacidad que tiene el hombre para elegir, para tomar decisiones en su vida propia, en su vida tanto espiritual, social y profesional. El libre albedrío es el don que nos ha dado Dios para elegir entre la salvación o la perdición. Libertad humana para mí es la libertad que tienen las personas de tomar sus decisiones y el libre albedrío es la decisión que tenemos de escoger la vida eterna. Después de haber escuchado algunas opiniones sobre el concepto de libertad humana y libre albedrío, vemos un concepto claro: es el poder de elegir independientemente de las fuerzas o condiciones internas o externas, lo que no podemos controlar. Si es verdad que somos esclavos del pecado, entonces es difícil hablar de libre albedrío, pero si ese es el caso, sería imposible hablar de la responsabilidad de nuestras acciones. Pero la doctrina bíblica del juicio y la retribución asumen que tenemos libre albedrío y libertad humana. Hablemos de la decisión de Adán y Eva en la caída del pecado, donde se alteró radicalmente la naturaleza humana. El corazón, centro racional y volitivo del ser humano, se corrompió. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio quien pueda comprenderlo. Jeremías 17:9. El daño es irreparable. Los seres humanos no solo pueden entenderse entre sí mismos, sino engañarse. Ninguna dimensión de la naturaleza humana ha quedado a salvo del pecado. Por ello no hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10, o quien busque a Dios naturalmente. El pecado es una enfermedad. Isaías escribió: todos somos como gente impura. Nuestra condición natural, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Aún nuestros mejores actos están contaminados por nuestra condición pecaminosa. Hay una enemistad natural entre el corazón humano en contra de Dios, que nos vuelve incapaces de buscarlo y hacer el bien, o de someternos en su voluntad. Estamos controlados por los deseos pecaminosos y egoístas de nuestra naturaleza. Es una situación desesperante porque no hay nada que podamos hacer para cambiarla. Jeremías 13:23. Los seres humanos viven bajo el señorío del pecado, regidos por un déspota, y son incapaces de hacer lo que acaso les gustaría. ¿De qué manera influye libertad y libre albedrío con el conocimiento del bien y del mal? ¿Cómo podemos entender la expresión de Génesis 2:17? La interpretación de este texto establece que el conocimiento entre el bien y el mal es la capacidad de distinguir entre libertad y libre albedrío, lo que es moralmente recto o equivocado. Parece muy inconsistente que Dios no deseara que Adán y Eva desarrollaran su criterio o su juicio moral. El hecho de que les haya dado una orden o mandamiento implica que el Creador les había dado capacidad para discernir. Ahora consideremos lo que dice el relato con relación a la frase en discusión. Primero, hemos aprendido que el conocer el bien y el mal es una característica de Dios. Segundo, naturalmente Adán y Eva no estaban al tanto de este tipo de conocimiento. En ningún caso este fue una deficiencia, simplemente fue la forma como lo dispuso Dios en este aspecto. Tercero, en el relato dicho de conocimiento conduce a la ruina de sus criaturas, a su extinción, el retorno a la nada, es decir, a la muerte. Cuarto, los seres humanos pueden hacer mal uso de este conocimiento, pudiendo marginarse de los amorosos límites o parámetros establecidos por el Creador. Esto es considerado como una actividad ilegal. Dios garantizó para nosotros la libertad, pero no la dependencia con relación a Él. Nuestra existencia depende que tengamos una relación estrecha con Dios. Esto equivale a rechazar el don de la vida que nos ofrece libremente.
El conocimiento que Dios condena es el que tiene una mente de rechazar o rebelarse en contra de su propia voluntad. Volver a centrar en el todo nuestra búsqueda de conocimiento es llegar a ser o actuar como los niños. Dios también dio libre albedrío y dio libertad de decidir al mismo Adán y Eva. Como conocemos esta historia de Adán y Eva, ellos tuvieron la capacidad de decirle no a aquella serpiente que los engañó y desde entonces entró el pecado. Dios garantizó para nosotros la libertad, pero no la independencia con relación a Él. Nuestra existencia depende de la relación que tengamos con Dios, y si a pesar de esto reclamamos autonomía, esto equivale a rechazar el don de la vida que nos ofrece libremente. El conocimiento que Dios condena es el que tiene en mente rechazar o rebelarse en contra de su propia voluntad. Volver a centrar en el todo de nuestra búsqueda de conocimiento es llegar a ser o actuar como los niños. Dios también dio libre albedrío y libertad de decidir al mismo Adán y Eva, y recordemos que Dios anticipadamente les había dicho lo que era bueno y malo, y de cuál fruto podían comer y del cual no. Esto nos lo enseña Génesis 3:3. Pasó que la serpiente engañó a Eva de la desobediencia y ya había sido advertidos, sin embargo lo hizo. Pudo haberse negado, pero no fue así, y desde ahí empieza el gran conflicto del bien y el mal, con la libertad y el libre albedrío que Dios otorga a cada ser humano. Si hablamos de libertad humana y libre albedrío, hablemos de Jesús y el pecado. ¿Te has preguntado en algún momento, ¿podría haber pecado Jesús? Respondamos sin dudar, sí, así lo enseña la Biblia. Jesús fue plenamente humano y estuvo sujeto a tentaciones similares a las nuestras, y a otras que nosotros jamás tendremos cómo enfrentarlas. Cada día Jesús luchó contra el pecado y salió vencedor. Este fue un conflicto real, no porque tuviera una naturaleza corrompida por el pecado, sino porque Él, al igual que cada uno de nosotros, tenía libertad humana y libre albedrío. Es esta libertad de elección la que nos permite ponernos de parte de Dios en el conflicto cósmico. La rebelión es el rechazo a esta libertad, o más específicamente, la renuncia a ella para elegir el cambio a la muerte. La Biblia nos enseña dos verdades fundamentales. El hombre es esclavo de su pecado y responsable a la vez de su libre albedrío y su libertad humana de poder decidir. La mente se cuestiona cómo puede un hombre ser tenido por responsable de sus pecados si no cuenta con libertad ni libre albedrío. El hecho simple es que Dios lo tiene por responsable. Si la Biblia enseña esto, nuestro deber es creer ambas cosas. Sin forzar la lógica ni inventar dificultades contra la rebelión escrita, reconozcamos que nuestra mente carnal se rebela contra ambos hechos. El hombre es responsable de obedecer y es culpable de desobedecer, y su voluntad es hostil y perversa con respecto a Dios. Hay dos citas bíblicas importantes. La encontramos en Hechos 17:30 que dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y otra cita bíblica la encontramos en 2 de Tesalonicenses 1:9, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos quiere decir que el Evangelio es predicado y Dios manda a toda criatura a creer en él. Hasta aquí está todo bien. A esta gran verdad bíblica y a todas las citas que enseñan esto, pero la inferencia del sistema es que estos textos señalarían que el hombre es capaz de obedecer, de arrepentirse y creer, lo cual aplastaría el otro grupo de textos bíblicos que señalan que no es así. Por lo tanto, creemos en la verdad señalada por esta escuela teológica, pero no en su inferencia. Lo cierto es que la palabra de Dios enseña tanto que el hombre no es un ser libre en su albedrío para decidir el bien, sino solo el mal. Es decir, que el hombre es impotente y esclavo de su albedrío. ¿Cómo es que totalmente responsable de obedecer la palabra de Dios? Aclaremos en qué sentido decimos que el hombre no tiene libre albedrío. Tal como lo define la filosofía natural, quiero significar que el pecador sin haber nacido de nuevo carece de la capacidad moral de tomar decisiones o hacer una elección, de manera que dirija su alma a Dios en obediencia a Él. Decisiones que son de libre producto de su voluntad. Estas decisiones y capacidad para obedecer a Dios la tiene perfectamente el hombre renacido,
pues ha sido dotado de una nueva voluntad de la naturaleza divina que no practica el pecado, pero no puede decidirse lo mismo del viejo hombre, que solo inclina el rechazo de Dios en incredulidad, y Él nos deja la opción de decidir, o muerte eterna o vida eterna. ¿Cuál es tu opción? Después de haber escuchado el resumen de esta corta investigación, ahora te pregunto, ¿qué has hecho con la libertad que Dios te ha otorgado? ¿Has tomado o has desechado la opción de vida eterna que Jesús nos dio al morir por ti y por mí en la cruz?